Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera con una nueva parashá, la parashá número 31, la parashá Emor. Y esta parashá la encontramos en el libro de Vayikra, Levíticos, capítulo 21, versículo 1 al capítulo 24 y versículo 23 hasta el 23. Y tenemos que esta parashá, un significado para ella es habla o diles. Y hacemos una introducción sobre lo que vamos a estar tocando en esta parashá y comienza la sección Emor, diles, comienza con las leyes especiales de los Kohanim, del Cohen Gadol y del servicio en el templo. Un Cohen no puede volverse ritualmente impuro a través de entrar en contacto con un cadáver, excepto en el caso de la muerte de un familiar cercano. Un Cohen no puede casarse con una mujer repudiada o divorciada, ni con una mujer con un pasado promiscuo. El Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote, puede casarse solamente con una mujer virgen. Y un Cohen con una deformidad física no puede servir en el Mishkan. Tampoco un animal deforme puede ser ofrendado. Cuando nace un ternero o un cabrito, deben ser dejados con su madre por 7 días. Queda prohibido degollar al animal y su cría en el mismo día. Y la segunda parte de Emor da una lista de las fiestas anuales del calendario hebreo, que eso está en Levíticos 23, y habla sobre la ofrenda de Pesach, que es el 14 de Nisan, la de panes sin levadura de 7 días después de Pesach, comenzando el 15 de Nisan, la ofrenda de cebada llamada Omer en el segundo día de Pesach, y el comienzo de la cuenta del Omer por los próximos 49 días, culminando en la fiesta de Shavuot en el 50º día. O sea, un recuerdo del sonido del shofar, que es el día 1 de Tishri, un solemne día de ayuno el 10 de Tishri, que es Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot, durante el cual uno debe vivir en una cabaña por 7 días y tomar las 4 especies, comenzando el 15 de Tishri. Y Emor concluye con el incidente de un hombre ejecutado por blasfemar, las penas por asesinato y por injuriar al prójimo o destruir su propiedad, o sea, compensaciones monetarias. Más o menos todo eso es lo que hay en esta parashá Emor, de estos 4 capítulos. Comenzamos con el capítulo 21:1, donde dice: Yahweh dijo a Moshe, habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, y diles: ninguno se contamine con persona fallecida entre su pueblo. Esta sección nos dice que lo que el sumo Cohen tenía que hacer para poder mantener un estado de Kadushá, un estado de santidad, y a la misma vez menciona cómo alguien en posición de poder tiene una responsabilidad mayor. Así que el tema central será la consagración de los Kohanim, dedicado con exclusividad al servicio de Yahweh, enseñando al pueblo normas de conducta tendientes especialmente a preservar la Kadushá del Mishkan, que simboliza la presencia de la divinidad en el seno del campamento de Israel. Cada israelita se hace responsable de sus actos religiosos y espirituales solamente a partir de la edad de 13 años y un día. Los padres tienen la obligación de educar a sus hijos hacia esa responsabilidad futura desde la más tierna edad. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar en él esa enseñanza que le dio su mamá, que le dio su abuelita, que lo llevaba, y eso va a perdurar. Entonces eso lo va a hacer acercarse al poderoso, conocerlo. Cuando dice por persona muerta no habrá de impurificarse, el tema de Tumat Met, la impurificación mediante el contacto con un cadáver, ha sido explicada por los intérpretes de la Torá en 3 posibilidades a saber. Número 1, es conocido que en la antigüedad los Cohen, los sacerdotes paganos, porque ahí están los sacerdotes paganos y están los Kohanim. Los Kohanim son los que le sirven a Abba. Pues estos sacerdotes paganos estaban íntimamente ligados al culto de los muertos y a la necromancia. Por lo tanto, nuestra Torá, que es una Torá Jaín, que es una Torá de vida,
quiere impedir que la depresión espiritual y anímica de sus adherentes, alejándolo que mediante prohibiciones legales del culto a los muertos. Y con mayor razón los Kohanim, que eran los maestros espirituales del pueblo, tenían que permanecer absolutamente alejados de ese culto que hacían hasta el punto de no asistir a ninguna ceremonia de duelo, por supuesto con las excepciones que la misma Torá enumera a renglón seguido. Usted sabe que antes, cuando las personas morían, yo me acuerdo cuando niña, siempre en los velorios hacían rituales y llevaban gente que lloraban y llevaban gente, ¿verdad?, que hacían un rosario, hacían esto, hacían muchas cosas. No es como ahora, pero antes hacían esos rituales. Número 2, dice Lefi Batar Hitum Atam, de acuerdo con el amor que profesamos por la persona en vida de la misma, así debemos alejarnos de sus despojos mortales, dándoles sepultura, manifestando así el amor y el respeto que les profesamos en vida. El permanecer junto al cadáver o el no dar sepultura de vida al mismo nos convierte a nosotros en impuros, transmitiendo la tumá a todo lo que nos rodea. Y esa es la norma de Torah Haim, la Torah de vida. Y cabe notar que la religión judía prohíbe la cremación y la categoriza como Hukot Hagoy, o sea, norma pagana, amén de ser un acto destructivo y despreciativo de primera magnitud, porque si nosotros nos vamos a las escrituras, desde un principio nosotros estamos viendo que las personas, ¿verdad?, que fallecieron eran ¿qué? Enterradas, no eran cremadas. Esta costumbre viene de Egipto, que quemaban a sus muertos. Pero en el judaísmo, ¿qué sucedía? Se entierra. Y hoy en día, como han visto que lo de cremar a los cuerpos ha ido en auge, ahora le aumentaron los precios. O sea, hay que evaluar. Pero si usted es una persona que usted vive por las escrituras, usted sabe todo lo que se refiere a un cuerpo que uno no debe de cremarlo. Muchos dicen, no, porque es la voluntad. ¿Qué voluntad? Si después que se muere no sabe si lo hicieron, ¿qué van a hacer con ese cuerpo? O sea que es pagano destruir el cuerpo y es despreciativo a la misma vez. Número 3. Los sabios de Israel desarrollan la idea enunciada que el cuerpo desprovisto de alma es una fuente de impureza para los Kohanim. Y el comentarista lo expresa con estas palabras. Dice que la muerte es el símbolo de la materia desnuda de alma y espíritu. Porque usted sabe que una vez la persona muere, ese cuerpo queda inerte porque el espíritu, dice en Eclesiastés, que va el poderoso que fue el que lo dio. Entonces ella representa la naturaleza física en su forma más absoluta y constituye la negación de la libertad moral que la vida nos ofrece y que es la base misma del servicio a Yahweh y de nuestra facultad para elevarnos hacia el ideal sagrado. Y es por eso que la vida constituye el trampolín hacia la Kadoshá, hacia la santidad, mientras que en su polo negativo, donde reina la naturaleza inanimada y que reduce al hombre a la impotencia, es la fuente misma de toda impureza ritual, según el libro de Levíticos, capítulo 5 y versículo 13. Cuando dice en su pueblo, quiere decir que mientras el cadáver está entre su gente y su pueblo y haya quien le dé sepultura, de no ser así, este cadáver está en categoría de Met Mitzvah. O sea que es una mitzvah, un mandamiento primordial de darle sepultura. Y la mitzvah de dar sepultura al cadáver es llamada por nuestros sabios Gemilit Hasadim. Gemilit Hasadim, o sea, una manifestación de amor y bondad irrestricto e incondicionales. O sea, ya usted va a las funerarias y ya las personas las entierran inmediatamente. No le dejan como antes, que le dejaban 3 días, 4 días y esperaban que llegara el familiar de allá y el otro acá y el vecino no. Inmediatamente le quieren dar sepultura. ¿Por qué? Porque ellos entienden que eso va a propagar ¿qué? Infección. Eso es un cuerpo muerto. Y cuando ese cuerpo está muerto, comienza, a la vez que la persona abandona el espíritu,
¿verdad?, que el espíritu sube a Abba, comienza a descomponerse. Y por más que en la funeraria, ¿verdad?, le hagan esto, le hagan aquello, le pongan forma de ido y le pongan otras cosas, el cuerpo comienza a pudrirse. Por eso es que inmediatamente los yahudí los cogen a las personas y las entierran rápido, no las tienen tanto tiempo así mirándolo, porque es un sufrimiento. O sea, usted tener esa persona ahí 2 días, 3 días mirándolo y uno recordando y el tiempo que vivió y lo que pasó y esto y aquello, es algo bien doloroso. Pero cada quien, ¿verdad?, toma por sí lo que debería de hacer, si mantenerlo ahí o sepultarlo inmediatamente, si sepultarlo o cremarlo. ¿Por qué? Porque eso queda en decisión de la persona que tenga el poder para hacer eso, la esposa, el esposo, un hijo que tenga el poder para hacer algo con sus padres, pues ahí es que toman la determinación. Pero si usted es un creyente y usted le sirve a, usted sabe, ¿verdad?, que por las escrituras las cosas que tienen que hacer, llevarlo, no tenerlo tanto tiempo ahí y que los lleven a enterrar, ¿verdad? En el capítulo 21 y versículo dice, por su consanguíneo el que está cercano a él. Rashi explica que la palabra Shero, S-H-E-E-R-O acentuada, Shero, que literalmente quiere significar su carne y que traducimos como consanguíneo. ¿A quién hace alusión? Hace alusión a su esposa. En el judaísmo considera a la esposa como parte del mismo ser del esposo. Por eso la escritura dice, ¿verdad?, que cuando usted se une a su esposo y a su esposa, vienen a ser una sola persona. Entonces, tal vez esta será la intención del versículo en Bereshit, donde lo dice, ¿verdad?, en el 2:24, dice, el hombre, por ello el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se tornan en una sola carne. Si bien la Torá había prescrito que el Cohen debe mantenerse alejado de todo lo concerniente a la persona muerta, la Torá, en su gran comprensión por los sentimientos del ser humano, prescribe también que el Cohen deberá ocuparse de la sepultura de los seres queridos que conforman su núcleo familiar básico, o sea, su esposa, su hija, ¿verdad?, su madre, su padre, lo más cercano a él. Ahí sí puede, ¿verdad?, la Torá darle a él que una comprensión de eso que le esté pasando. Capítulo 21:4 nos dice, no se contaminará con pariente por matrimonio entre su pueblo, pues se profanaría. Según Rashi, esto significa que un Cohen no puede contaminarse por el cadáver de una esposa no apta para él, mientras que ella esté entre su pueblo, es decir, si ella tiene conocidos que puedan enterrarla, ¿por qué él profanaría su estatus de Cohen? En el caso de que ella no estuviera entre su pueblo, sería un Met Mispah. Y dijimos que un Met Mispah es que, en tal caso, sepultarla, ¿verdad? Y el Cohen no va a perder así su sacerdocio a la hora de sepultarla. Los hijos de una unión entre un Cohen y una mujer no permitida para él no tienen el estatus sacerdotal y no podrán comer de las cosas consagradas. Continuamos en el capítulo 21 y el versículo 7 y 8 dice, no tomarán mujer ilícita o profanada, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el Cohen es consagrado a su Elohim, y lo separarás porque el lej de tu Elohim ofrece. Kadosh seré a ti, porque Kadosh soy yo, Yahweh, que os aparto. Pregunto, ¿hay diferentes niveles de Kadoshá, de santidad? Hay diferentes niveles de santidad. Los hijos de Israel fueron apartados de entre todas las naciones para hacer ¿qué? Para hacer Kadosh. Fueron apartados. Los levitas fueron apartados del resto de las tribus para hacer más Kadosh que ellas. Los hijos de Aarón Jacob, fueron apartados de los levitas para hacer más Kadosh que ellos. Y el sumo Cohen fue apartado del resto de los Coanim para ser más Kadosh que ellos. Entonces, ser Kadosh no significa ser mejor. Ser Kadosh no significa no tener pecado. Ser Kadosh no significa ser favorito. Ser Kadosh no significa tener el derecho de aprovecharse de su posición. Entonces, Kadoshá, ¿qué tiene que ver Kadoshá?
tiene que ver con mayor responsabilidad. Kadushá tiene que ver con obediencia, tiene que ver con mayor sacrificio, tiene que ver con pagar un precio más alto, tiene que ver con una posición superior y tiene que ver con los límites marcados. O sea que Kadushá tiene que ver con ¿qué? Con cercanía. ¿Cercanía a quién? A nuestro Abba. Entonces los mandamientos, ¿qué hacen? Separan. En otra forma dirían, santifican ¿a qué? A una persona. Entonces, cuanto más mandamientos tengamos para cumplir, mayor es el llamado a hacer ¿qué? Kadosh, a la Kadushá. Y los hijos de Israel y los redimidos de entre las naciones tienen más mandamientos que el resto de las naciones. O sea, los levitas tienen más mandamientos que las demás tribus, los Coanín tienen más mandamientos que los levitas, el sumo Cohen tiene más mandamientos que todos, y por eso él es el más Kadosh para nuestro Creador, y para el pueblo el más distinguido, el más separado, el más responsable, el más elevado y el más privilegiado, por ser el que, el sumo Cohen. Entonces, un yahudí no tiene permiso para casarse con una mujer que no sea judía. Un creyente en el Mashiach no tiene permiso para casarse con una no creyente en el Mashiach. Porque hoy en día, como está tan lindo, a mí me gusta, yo lo voy a traer acá, yo lo voy a convertir. Pero la Torah nos dice a nosotros que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué? Porque servirle a Abba Kadosh es un compromiso. Y es un compromiso que tiene que salir del corazón propiamente de la persona. No puede ser de que, ay, porque como la novia mía es tan linda, pues yo voy para allá. O porque como ese hombre es tan bello, tan hermoso, y él sirve en esto, pues yo voy a ir para allá. Negativo. La escritura es clara. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No vayan tú. Mire que yo escuché muchísimas historias de eso. Y la gente terminaba en ¿qué? Despreciando lo que hacían por Abba. Se salían y ya no querían compromiso. No, es que mi marido no me deja. No, es que mi mujer no me deja. Pero ¿y cómo es posible? Si cuando tú te mueras, tú te vas a ir solo. Cuando tú vayas delante de la presencia de Abba, tú vas a ir solo. Por eso dice que la escritura que la salvación es ¿qué? Individual. Si a tú pues si él no va conmigo, yo no voy. Si no se congrega conmigo, pues yo no me congrego. ¿Pero y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué buscaba? Busca unas personas que quieran vivir en Kadushá. Busca unas personas que quieran ¿qué? Adorarle, buscarle. Busca unas personas que quieran, ¿verdad? Servirle, pero servirle ¿cómo? Con un corazón ¿qué? Contrito y humillado delante de su presencia. Entonces, un Cohen entonces no puede casarse con mujeres que hayan practicado la fornicación, que hayan nacido de una relación prohibida, que sean, ¿verdad?, repudiadas o que sean convertidas. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuanto más Kadushá haya, cuanto más santidad haya, más estricta es la exigencia. O sea que el que quiere vivir una vida de Kadushá, de santidad, no puede hacer cosas que otros pueden hacer. Uno que desea acercarse más a la santidad o a la Kadushá dentro del plan del Creador que hay para su vida, tiene que revisar toda área de su vida y preguntarse si lo que está haciendo es agradable para Yahweh. Para los diferentes grupos de personas hay cosas permitidas que no son totalmente agradables para Abba. Y también cosas agradables para el Creador que no son perfectas para Él. Y finalmente hay cosas perfectas en cada uno de los diferentes grupos de personas según el nivel de Kadushá máxima de cada grupo. Entonces vemos por lo tanto que se puede vivir en diferentes niveles de Kadushá dentro del grupo al cual uno pertenece. Y aunque hayan cosas permitidas, no siempre conviene, especialmente si queremos ser sensibles a la voz del Espíritu y vivir una vida en íntima relación con nuestro Abba y con su hijo Mashiach, ¿verdad? Yeshua. La negación de privilegios normales en esta vida produce mayor Kadushá. Y entonces nosotros cuando nos vamos a 1 de Corintios capítulo 6, versículo 12 y 1 de Corintios capítulo 10, 23, que nos dice: todas las cosas
me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. O sea, que Yahweh nos ayude a cada uno a encontrar el nivel de mayor cadushá de santidad dentro del grupo de personas a la cual nosotros pertenecemos. ¿Por qué? Porque esto es un compromiso con Abba, no es un compromiso con el hombre. Continuando en el capítulo 21 y versículo 17, dice: habla a Aarón y dile: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Elohim. ¿Por qué el Cohen no podía tener ningún defecto físico? Que no se pregunta eso, porque dirían: ay, pero qué injusto es Abba. Si este está tuerto, o si este está cojo, o si está manco, pero ¿por qué no puede? Pues porque el Creador exigió que los cuerpos de los Kohanim fueran sin defecto para poder ministrar en el santuario, para que lo terrenal fuera una proyección más fiel a lo celestial. Y esto nos enseña que en el Shamayim hay un servicio perfecto, donde los que sirven están creados a la imagen de un hombre perfecto celestial, según Efesios capítulo 4, 24 y Colosenses 3, 10. Entonces, vamos a ver si entendemos esto. Hay dos tipos de hombres: el hombre terrenal y el hombre celestial. ¿Cómo era el primer hombre terrenal? Si son sus descendientes, y cómo es el hombre celestial, así son sus descendientes, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 49. La descendencia terrenal se obtiene por el nacimiento físico. La descendencia del hombre celestial es el resultado de un nuevo nacimiento espiritual en los hombres físicos. El hombre celestial fue diseñado antes de la creación, y el primer hombre terrenal fue creado a esa imagen, según Génesis, Bereshit 1:27 y Romanos 5:14. Aunque el hombre celestial había sido diseñado desde la eternidad, no fue manifestado hasta nacer de forma natural en este mundo 4000 años después del primer hombre. O sea que hace unos 2000 años, según Yohanan capítulo 6, versículo 38 y el 41. Y un hombre celestial estaba escondido durante 4000 años, fue revelado a los hombres por algo más de 30 años, según primera de Yohanan 1 al 3, y luego fue escondido otra vez en el Shamayim, pero esta vez como hombre terrenal exaltado. ¿De quién estamos hablando? Y en su manifestación terrenal, el hombre celestial obtuvo un cuerpo físico, el cual murió, fue resucitado y luego vestido de inmortalidad y de un esplendor que es el resplandor del invisible. Y ese cabot, ese esplendor, existía desde la eternidad y fue la que vio Yeshayá Isaías, según el capítulo 6. Y también lo podemos ver en el Brit Hadasha, en Yohanan Juan 12, 39-41 y el capítulo 17, 5. La palabra hebrea para crear, bara, muchas veces ha sido entendida como hacer de la nada. Eso significa ex nihilo. Pero las escrituras muestran que esa no es la mejor forma de entender esa palabra, según Hebreos 11:3. La raíz de bara, usted sabe que una sola palabra en hebreo puede tener 10.000 significados. Y entonces la raíz de bara está relacionada también con cortar, separar, extraer de algo preexistente. Y esto nos enseña que en el acto de la creación narrado en Bereshit, el Creador extraía las cosas de este mundo, de lo que preexistía dentro de él, y los separó de sí mismo en el sentido de que ahora estaban fuera de él. Y por esta razón hay un hombre celestial que es la imagen perfecta del Creador, un hombre perfecto, y ese hombre es el que ahora está sirviendo en el santuario celestial, en el servicio perfecto según el orden de Melquisedec. O sea que el texto que estamos destacando de la Torá indica de manera profética que el sumo Cohen celestial tenía que ser como sin defecto y perfeccionado, según Hebreos
5:9, el capítulo 7, versículos 26 y 28. Y dice, y que sus hijos, sus discípulos, iban a ser perfectos en él, Colosenses 2:10. Y según la vida de resurrección que tendrían en el futuro, y que después de la resurrección de Yeshua ya han recibido parte, según Hebreos 11:40 y 12:23. O sea, que bendito sea el Creador por el servicio celestial perfecto. Aleluya. Capítulo 22:9 dice, guardarán pues mi encargo para que no se carguen de pecado por ello y mueran porque la profanen. Yo soy Yahweh, que los separo o que los santifico o que los aparto. Aquí se refiere que el Cohen tiene que guardarse de toda contaminación para poder comer de las cosas consagradas. Si un Cohen come de las cosas consagradas en estado de impureza, es objeto de muerte por parte del Shamayim, por parte del cielo. ¿Por qué? Porque los Cohanim se les exige cumplir más mandamientos para que lleguen a un nivel superior de Kadushá, de santidad. El sumo Cohen tiene un nivel de Kadushá superior a los Cohanim. Por eso él está sometido a normas todavía más estrictas. ¿Por qué? Porque los mandamientos son los que kodeshei, que santifican, que separan a una persona. Y el pecado consiste en quebrantar los mandamientos. O sea, el que dice que los mandamientos ya no tiene validez está anulando la realidad del pecado y haciendo inútil el sacrificio del Mashiach. ¿Por qué? Porque Él murió ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, lo cual implica que murió para que nosotros dejemos de ser desobedientes a los mandamientos. Y para estar cerca de Yahweh hay que vivir en Kadushá. ¿Por qué? Porque la Kadushá es un resultado de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a los mandamientos. Por lo tanto, cuanto más cerca de Yahweh uno esté, más obediencia a los mandamientos se les exige. No hay Kadushá sin obediencia y no hay obediencia sin disciplina. Por lo tanto, no hay Kadushá sin disciplina. Así que el poderoso siempre va a estar aquí, ahí presente. Capítulo 22 y versículo 31 dice, así pues guardaré mis mandamientos y los cumpliréis, yo soy Yahweh. La primera parte del versículo habla del estudio de los mandamientos de la Torá y la segunda parte de la realización de los mandamientos. No está permitido estudiar la Torá sin tener la intención de cumplirla, ni está permitido enseñar a otros si ellos no tienen la intención de cumplir lo que aprendan. Porque ¿de qué sirve que usted enseñe a una persona y usted le habla a la persona, le instruye a la persona y después al fin de que usted ha pasado tanto tiempo, a mí qué? No tiene ningún tipo de compromiso. Entonces, no está permitido hacer eso. Entonces, si usted estudia la Torá, pero entonces usted no tiene ni la más mínima intención de cumplirla, ¿de qué nos sirve? Por eso él dice que más que el sacrificio, él prefiere que la obediencia. Continuamos en el capítulo 22:32, donde dice, y no profanaréis mi Kadosh nombre, sino que seré apartado entre los hijos de Israel, yo soy Yahweh que os aparto. El que intencionalmente quebranta los mandamientos comete profanación del nombre de Yahweh, y en hebreo eso se llama Hilul Hashem, como está escrito en el libro de Yehezkel, capítulo 36, versículos 20 al 31. La Torá dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado entonces por pecado. Ahí mismo dice, seré separado entre los hijos de Israel, en ese mismo texto. Este mandamiento de separación o santificación de Yahweh en hebreo se llama Kiddush Yahweh, que implica negarse a quebrantar un mandamiento incluso bajo la fuerza, hasta estar dispuesto a dar su vida por ello. Sin embargo, está permitido quebrantar casi todos los mandamientos con el fin de salvar una vida, incluso la suya propia. Y según nuestro Kadosh Maestro Yeshua HaMashiach, hay también otra cosa que no se puede hacer aunque uno tenga que dar su vida por ello.
y es negar que Él sea el Mashiach, como está escrito en Mateo 10, 32 al 33 y 39, que dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los Shamayim, en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los Shamayim. Y el que ha hallado su vida, dice, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Mire eso, así es que esto es un buen consejo. No neguemos a nuestro Mashiach, porque entonces cuando vayamos allá delante de la presencia, Él nos va a negar a nosotros. Capítulo 23 y versículos 2 al 4 dice: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas señaladas de Yahweh, que vosotros habréis de proclamar como Kadosh convocaciones, son estas. 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo Shabbat, de reposo. Kadosh, convocación en que no haréis ¿qué? No haréis trabajo alguno. ¿Por qué? Porque es un día completo. Y es día de Shabbat a Yahweh, donde quiera que habitéis. Y estas son las fiestas señaladas por Yahweh, Kadosh, convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ella. ¿De quién son las fiestas señaladas? El Creador reveló a los hijos de Israel cuáles eran sus fiestas señaladas. Y la palabra hebrea que ha sido traducida como fiesta señalada es Moadim, en singular Moed. Y esta palabra tiene el doble significado de tiempo y lugar fijado. O sea que la idea principal con el término es tener un encuentro en un tiempo específico y en un lugar específico. Y estas son las fiestas de Yahweh. O sea, no son las fiestas del hombre, no son las fiestas del líder, no, son fiestas de Yahweh en primer lugar y no de Israel, porque la gente dice, no, esa es una fiesta de los judíos. Lo dice en Levítico 23, que son fiestas señaladas para nuestro Creador. O sea que el Creador reveló a Israel cuáles son sus fiestas y dio a los hijos de Israel el derecho y la responsabilidad de proclamarla en sus tiempos marcados por la Torá. Y en este capítulo, y tener apartadas convocaciones, en hebreo, Mikra Kodesh, en cada una de ellas. Y en este capítulo también hay 2 tipos de tiempos señalados. Es el Shabbat semanal y las fiestas anuales. Todas son de Yahweh. O sea que el Shabbat es el día de Yahweh. No es el día de la Roá, no es el día, no. Usted viene y se congrega porque es el día de ¿quién? De Yahweh. O sea que las Moadim también encierran secretos muy grandes espirituales y eternos. El que lo celebra, guarda y estudia va a poder recibir revelaciones profundas sobre el plan de redención mediante el Mashiach del Creador. Y todas estas fiestas son mesiánicas en su esencia, incluido el Shabbat. Si estas fiestas señaladas son de Yahweh, todos los que son del Creador, sean judíos o no judíos, pueden celebrarlas cada grupo en su nivel. Los hijos de Israel tienen la autoridad para proclamarla y los demás tendrán que respetar esa proclamación. ¿Por qué? Porque Israel fue el pueblo escogido. Entonces, esto quiere decir que cuando los rabinos establecen los días y los horarios para estas fiestas, será respetado en el Shamayim. Y los que han sido redimidos de entre las naciones e injertados en el olivo celestial tendrán que celebrarlas en el tiempo establecido por Yehudá, que todavía tiene el cetro para gobernar, según Bereshit, Génesis 49:10. Los hijos de la circuncisión están obligados a celebrar estas fiestas y los redimidos de entre las naciones están invitados a celebrarlas de forma similar, pero no necesitan ni deben hacerlo exactamente igual. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, Pablo escribe a los Kadosh de Corinto que no eran judíos. Dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún en Mashiach nuestra pesa ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja,
ni con la levadura de malicia y maldad, sino con ¿qué? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que los de Corinto fueron invitados a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, pero no podían comer la pesa en el sentido de cordero asado por dos razones. No estaban dentro del pacto de la circuncisión en la carne, según Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 43 y versículo 48-49. Y no estaban en Jerusalén, donde estaba el Mishkan, el templo, el único lugar donde se podía sacrificar los corderos de Pesach. Si los injertados de las naciones, los discípulos de Mashiach, están invitados a celebrar el sacrificio de la Pesach celestial del Mashiach durante la fiesta de los panes sin levadura, ¿cuánto más no deberían celebrar las otras fiestas? Si Pesach y Hag HaMatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura, que es llamada la fiesta de los judíos, de manera exclusiva según Yohanan 5.1, y es solo para los que los circuncisos, puede ser celebrada en Corinto por los incircuncisos en la carne, pero circuncidados en el Mashiach. Entonces no solamente podrán, sino además deberán los gentiles circuncidados de corazón celebrar también el resto de la fiesta del Creador y del Mashiach. Y aunque sea así, los gentiles, Kadosh, no tienen la misma obligación que los yahudí. La pena de que por quebrantar el Shabbat para un judío es la muerte, pero no lo es para un injertado. ¿Por qué? Porque el Shabbat no constituye una señal del pacto para él, según Shemot, Éxodo 31:13, sino un recuerdo de la creación y el reconocimiento de la soberanía del Creador sobre su vida y tiempo. Esto lo dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. El no judío Kadosh que no celebra la fiesta no es castigado por ello, pero pierde una cantidad de bendiciones que si las conociera no hubiera querido perderlas por nada en la vida. Por eso siempre nosotros tenemos que procurar celebrar esta fiesta, porque son convocaciones y quien convoca es Yahweh Sebaot. En el capítulo 23, versículos 24 al 25 nos dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrás día de reposo, un memorial al son de trompetas, una Kadosh convocación. No haréis ningún trabajo servil, pero presentaréis una ofrenda encendida al Creador. ¿Qué secreto se esconde dentro del primer día del séptimo mes? Hay preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? El primer día del séptimo mes es la fiesta más misteriosa de todas. La Torá no da ninguna razón por la que hay que celebrarla, como lo hace con las otras. Es la fiesta que más nombre tiene en la tradición judía, pero al mismo tiempo la menos mencionada en la Torá. Y hay solamente dos textos en toda la Torá que hablan de esta celebración. Es este que leímos, y Números, capítulo 29 y versículos 1 al 6. Aunque la tradición dice que es la celebración de la creación de Adán y Jabá, Eva, el cumpleaños del mundo, no es la razón que da la Torá para celebrar esta fiesta. También aprendemos de nuestros ancianos que es el día del juicio, cuando el Creador juzga a todos según sus obras, pero la Torá no menciona nada de eso en relación con esta fiesta. Y de verdad, la Torá no nos da mucha luz sobre este evento. ¿Cómo es posible entonces que el Creador nos manda a celebrar algo que no sabemos bien por qué? ¿Será que entonces que en ese día piensa hacer algo en el futuro y por eso nos quiere unidos en una Kadosh convocación para que estemos alerta y así podamos percibir lo que va a suceder? Entonces, es la única fiesta anual que no se sabe ni el día ni la hora cuando va a ser celebrada. ¿Por qué? Porque en los tiempos cuando el segundo templo estaba en pie, no se regía por un calendario fijo como hoy en día, sino porque por la luna. Por lo tanto, tenían que proclamar esta fiesta
al ver la luna nueva, y por esto no se sabía bien ni el día ni la hora cuando se tenía que tocar el shofar. En las escrituras de los emisarios del Mashiach hay una revelación sobre el secreto de esta fiesta, especialmente el libro de Revelaciones. Hay muchas expresiones en los escritos mesiánicos que hablan de este día de una forma simbólica. Y entonces al encontrar esas expresiones como que dice, despierta tú que duermes. Nadie sabe el día ni la hora. En un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, con una gran trompeta, una gran voz como de trompeta, una puerta abierta en el Shamay, uno sentado en el trono, libros fueron abiertos, como un ladrón en la noche. Entonces sabemos que se está hablando de este día muy especial. Juntando toda la información que tengo sobre esta celebración, solo puedo llegar a una conclusión. Tiene que ser el momento del regreso del Mashiach en esplendor y la resurrección de los muertos, el juicio de los justos y de las naciones, y esto es un gran secreto. A viva voz. Continuamos en el capítulo 23, versículo 37-38, donde dice, estas son las fiestas señaladas de Yahweh, que proclamaréis como Kadosh convocaciones para presentar ofrendas encendidas a Yahweh, holocausto y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día, además de la ofrenda de los días de reposo de Yahweh, además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis a Yahweh. ¿Qué es lo más importante en las fiestas señaladas? Como no hemos tenido un templo durante tanto tiempo, es fácil no tomar en serio lo que la Torá realmente está enseñando acerca de los sacrificios. Y es obvio que uno de los temas centrales de la fiesta es la presentación de sacrificios de animales a nuestro Creador. Creo que podemos decir que es lo más importante en la fiesta. ¿Por qué? Porque las fiestas son en primer lugar para presentar sacrificios a Yahweh y luego viene todo lo que demás de cada fiesta. Primero sacrificar, luego lo demás. Primero el Creador, luego nosotros. Y este es el principio del reino de los Shamayim, que no hay ninguna relación con el Creador sin sacrificio. Hoy en día no podemos celebrar la fiesta de manera correcta porque todavía no hay templo. Por lo tanto, por mucho que nos esforcemos para cumplir las normas para cada fiesta, ninguna celebración de la fiesta señalada podrá ser al 100% como el poderoso desea. Sin embargo, hay muchos tipos de sacrificio y mientras que no tengamos la posibilidad de quemar animales sobre el altar, tenemos que buscar otra forma de presentar sacrificio. Lo importante es poner a Yahweh en primer lugar en toda la fiesta y la presentación de todo tipo de sacrificio que sea grato a Abba Kadosh es la manera de demostrarlo de manera práctica. Podemos ofrecerle oraciones con alabanza en lugar de los sacrificios y también podemos dar dinero y otro objeto de valor a causas buenas. El motivo de todo sacrificio tiene que ser que Yahweh sea exaltado y que su voluntad se haga en la tierra como en el Shamayim. Si no tenemos estos motivos en nuestras oraciones, alabanzas y donaciones, no son sacrificios agradables para Él. Entonces, si oramos y cantamos para sentirnos bien, para cumplir un deber religioso, para ser vistos por los hombres, para ser elogiados por la gente, entonces no estamos presentando sacrificio al Creador, sino buscando ¿qué? Nuestros propios intereses. O sea que los motivos detrás de nuestro sacrificio siempre tienen que ser que el Creador sea exaltado en todo. Y de esa manera podremos entonces celebrar la fiesta delante de Él y gozarnos y luego recibir y disfrutar de todas las cosas buenas que Él nos da. Pero nuestro disfrute y bienestar delante de Él siempre viene como resultado de primero haberle presentado sacrificios agradables. Que Yahweh derrame de su ruach sobre nosotros para ayudarnos a que nuestras prioridades siempre sean correctas, para que podamos presentar ofrendas y sacrificios con motivaciones y actitudes correctas para su esplendor,
para su honra, y así sea. Amén. Capítulo 24, 2 al 4 nos dice: manda a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente, fuera del velo del testimonio en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Creador continuamente. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Mantendrá las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente delante de Yahweh. ¿Cómo se puede mantener las lámparas encendidas? Aarón tenía que encender las lámparas del candelabro cada tarde, de modo que ardieran durante toda la noche. Las lámparas no ardían durante el día, solo durante la noche. Era importante cumplir con este servicio continuamente delante de Yahweh, y para eso necesitaban producir el aceite más puro, de aceitunas machacadas, no molidas, sino machacadas. El aceite de oliva era el combustible para el fuego que daba luz en el santuario durante la noche. Y en el templo, en el Mishkan personal, también hay un candelabro interno. Lo que hace que pueda alumbrar es el Ruach de Yahweh, según 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, que dice: ¿no saben que ustedes son templo de Elohim y que el Ruach de Yahweh habita en ustedes? O sea que el aceite de oliva es símbolo del Ruach, del Espíritu. Y para poder arder continuamente para el Creador en su interior hace falta tener que traer aceite, es el Espíritu. Entonces, ¿cómo se hace? Y usted dirá: ¿cómo lo hacemos? El aceite viene de la raíz del olivo. El olivo es el Israel, ¿verdad?, celestial, y la raíz es el Mashiach. La raíz está en el Shamayim y desde allí se produce el aceite. Para poder obtener aceite para alumbrar en la oscuridad de este siglo presente, que cada vez se pondrá más oscuro, hay que ir a la fuente celestial y sacar aceite. Mediante la oración intensa, constante y el estudio diario de las Escrituras, ahí es que podemos obtener el aceite puro y así mantener nuestras lámparas encendidas todo el tiempo. Si tú eres un discípulo de Mashiach, pues no permitas que pase un solo día de tu vida sin tomar tiempo en la oración, sin estudiar las Escrituras, porque es bueno tener la costumbre de apartar como mínimo 1 hora diaria para hacerlo. O sea, no descuides esto por nada. No permitas que falte aceite en tu lámpara. Escucha lo que te digo. No permitas que falte aceite en tu lámpara. Si no te cuidas, podrás llegar un momento en la noche cuando no vas a tener ni poder obtener aceite, y así no podrías estar en las bodas en el reino venidero. Toma este mensaje en serio. Ora, estudia las Escrituras todos los días de tu vida y acuérdate de la parábola de las 10 vírgenes, según está en Matitiyá 25. O sea, que te exhorto a que entres cada vez más a la presencia del Poderoso, para que entonces así puedas recibir aceite en tu lámpara, y cuando venga el novio no te faltes. Shabbat shalom.